Juan Ramón Mata Ballesteros nació el 12 de enero de 1945 en Tegucigalpa, Honduras, y falleció el 30 de octubre del 2025 en el Centro Médico para Prisioneros Federales de los Estados Unidos, en Springfield, Missouri. Fue uno de los hombres más temidos y polémicos en la historia del narcotráfico latinoamericano. Hondureño, carismático, culto y astuto, pasó de vender café en las calles de Tegucigalpa a construir una red aérea que conectó a los carteles de Medellín y Guadalajara, moviendo toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Pero más allá de su fama criminal, Mata encarnó una figura dual. Para unos, un benefactor del pueblo. Para otros, un símbolo de corrupción e impunidad en Centroamérica. Los años del auge. En la década de 1980, Mata fue pieza clave en el transporte de cocaína desde Colombia a México, utilizando su aerolínea Setco, una empresa que, según investigaciones del Senado estadounidense, fue protegida por la CIA durante la Guerra de los Contras en Nicaragua. Mientras aviones cargados de cocaína aterrizaban en Honduras, regresaba a Colombia con dinero o incluso armamento militar financiado por operaciones secretas de Washington. Su fortuna en 1987 ascendía a más de $2.000 millones, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de América Latina. En Honduras, su poder era visible, construyó viviendas, regaló comida y hasta ofreció pagar la deuda externa del país. Muchos lo veían como un Robin Hood moderno, un hombre que ayudaba a los pobres mientras desafiaba el poder. Pero conozcamos la crónica de un testigo, la cobertura de 1988 de Freddy Pineda, en esos entonces fotógrafo de la prensa. Él comenta: en Tela Atlántida, el juez Miguel Ángel Izaguirre Piallos, apodado el juez Rambo, enfrentaba con valentía el caso Puertas de Castilla, que expuso los vínculos del narcotráfico con figuras del poder hondureño. Pineda recuerda cómo el 4 de enero de 1988, frente a su lente, apareció Mata Ballesteros, descendiendo de un convoy de Mercedes-Benz blindado. Vestía elegante, pero su rostro mostraba la serenidad de un hombre acostumbrado a el peligro. Las fotos de aquel día serían portada nacional. Mata frente a el juez, tranquilo, con calcetines Pierre Cardin y chaqueta de cuero fino, observando en silencio a los periodistas que lo rodeaban. Semanas después, Pineda capturó otro momento histórico: la entrega de un prisionero colombiano por agentes de la DEA en el aeropuerto Villeda Morales. Era el preludio de una escalada de operaciones internacionales que culminarían con la captura del propio Mata. La operación de captura y extradición. Según el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, Mata fue arrestado por primera vez en 1985 en Cartagena, Colombia. Tras una intensa operación encubierta, Vigil relató cómo Mata intentó escapar, apuntándole con un arma antes de rendirse y ofrecerle $3 millones a cambio de su libertad. Me dijo que podía salir de una cárcel, pero no de una tumba, recordó Vigil. Aunque Mata fue encarcelado en La Picota, Bogotá, sobornó a los guardias y escapó hacia Honduras. 3 años más tarde, el 5 de abril de 1988, en una operación conjunta con las autoridades hondureñas, agentes estadounidenses irrumpieron en su casa en la colonia Los Ángeles de Tegucigalpa y lo sacaron del país rumbo a República Dominicana, donde formalmente se ejecutó su arresto. Aquella acción se llevó a cabo sin que existiera en el país la figura de la extradición. El hecho desató protestas violentas frente a la embajada de los Estados Unidos. La sede consular fue incendiada y varios estudiantes resultaron heridos e incluso muertos. Caída y encierro. Mata fue acusado del secuestro y posteriormente de quitar la vida del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Aunque siempre negó su participación, fue condenado a 12 cadenas perpetuas en el penal de máxima seguridad
ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. En el 2018, los cargos por el asesinato fueron retirados, pero su libertad nunca se concretó. En el 2025, una corte federal ordenó su liberación por razones humanitarias, pero la Fiscalía estadounidense apeló. El 30 de octubre del 2025, Mata murió en prisión, a los 80 años, en el Centro Médico para Prisioneros Federales de los Estados Unidos, ubicado en Springfield, Missouri, sin volver a ver a Honduras. Ramón Mata Ballesteros representó el inicio del narcotráfico organizado en Centroamérica, con conexiones entre los carteles más poderosos del mundo y redes políticas y militares hondureñas. Su historia resume la compleja relación entre el poder, el dinero y la corrupción, en una época donde la cocaína se convirtió en el motor invisible de la geopolítica continental. Hoy su nombre sigue generando debate. ¿Fue un monstruo del crimen o un producto del sistema que lo usó y luego lo traicionó? Les informó Celeste Andino.